Miércoles Millennial. De la noche con 5 minutos, ya con 6 minutos y un segundo. Yo saludo, como todos los miércoles, a mis millennials que ya están aquí virtualmente reunidos. Alejandro Colín de la UAM, Jorge Luis Moreno del ITAM, Montserrat Hernández de la UNAM y Kenia Rubí de la Salle. Pues bueno, tenemos dos temas que no van junto con pegado, pero sí estuvieron súper calientes esta semana los dos. Primero, Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y después el despido, renuncia, bueno, primero se dijo que fue despido, después que no, que fue renuncia, pero lo cierto es que Santiago Nieto ya no es el titular de la UIF. ¿Con cuál quieren empezar, millennials? Yo creo que podemos empezar con el más reciente, porque la boda ya fue el fin de semana, entonces podemos empezar con el tema del discurso de AMLO en el Consejo de Seguridad de la ONU. La verdad, yo personalmente disfruté ver al presidente dar un discurso en un modelo más formal, ¿no? Distinto al esquema de las mañaneras, donde repite mucho o donde pues trata de hablar lento. Y aquí, a pesar de que, o sea, es una forma más pues, leída de hablar, pues sí se extrañaba tener un presidente hablando, pues así como en un discurso formal, planeado, donde diera un mensaje, pues corto, ¿no? Porque también en sus informes presidenciales, a pesar de que es más formal el esquema, es largo, ¿no? Y aquí es un esquema corto donde un mensaje y pues un mensaje enfocado a distintos públicos, ¿no? Entonces, pues eso se agradece. Por otro lado, no entendí por qué en el panel de seguridad te enfocó como tema toral el tema de la corrupción. Supongo que en materia de seguridad no tenemos mucho que celebrar en este país y cambió al tema a corrupción. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que por ejemplo, temas que tocó como la vacunación, lo celebro, ¿no? Porque sí es cierto que la ONU ha fallado en ese sentido. La plataforma COVAX la calificó AMLO como un rotundo fracaso, ¿no? Un lamentable fracaso. No recuerdo exactamente las palabras, pero pues sí, cuando vemos las tasas de vacunación en los países más pobres, como por ejemplo en el continente africano o en el Medio Oriente, que van tan lento, pues se aumenta muchísimo la posibilidad de que en esas zonas, como no hay vacunados, haya nuevas olas, y generen nuevas variantes, porque así funciona el virus, entre más se reproducen, más aumenta la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes, y pues justamente la colaboración internacional debería servir para eso, y AMLO señaló eso como un fracaso y como algo que debería de hacer la ONU. En general el discurso fue agresivo en contra de la ONU, lo cual se me hace bien. Siento que sí se le debe de pedir a la ONU que haga más cosas, que tome en cuenta, pues sí, por ejemplo, él pidió que se hicieran más cosas por la pobreza, aunque las recomendaciones van muy en línea de lo que él dice que hace, pero pues no hace tan bien. Pero pues el discurso a mí me gustó y disfruté justamente este formato más de discurso presidencial, ¿no? ¿Quién más? Pues yo pude ver el discurso enfocado mucho al tema de la corrupción y la desigualdad, ¿no? Que es como su discurso que abandera demasiado, que lo tiene muy bien manejado, pero cuando vemos la realidad, o sea, de cómo se está aplicando en México, pues hay mucho que desear, lo cual es demasiado lamentable. O sea, pone a México como ejemplo para erradicar la desigualdad, pero vemos que en este sexenio han aumentado los pobres. Dice que primero los pobres, pero pues son los primeros en tener mayor índice de pobreza. También lo relaciona mucho con el tema de la corrupción, que la corrupción es la principal causa de la desigualdad. Y vemos que también es algo que se jactan ellos de ser moralmente superiores, pero en los hechos vemos otra cosa. O sea, en este sexenio las adjudicaciones directas han sido más de 77.2%. Eh, Hay muchos escándalos como los de Pío Obrador, lo de la CONADE, o sea, no tenemos de dónde ponernos la estrellita de que hemos hecho un buen trabajo en México. Entonces sí me preocupa un poco que a nivel internacional el presidente ponga a México como un ejemplo cuando en la realidad deja mucho que desear.
Y en otro tema, cuando habló sobre un plan mundial de fraternidad y bienestar, me parece correcto que los más ricos del mundo pues aporten a la desigualdad, pues siempre y cuando pues esté, o sea, dentro del marco de la ley y se respeten sus derechos. También mencionó en esto lo de apoyar a los migrantes. Me parece muy importante que pues también México sea ejemplo de respetar los derechos humanos de los migrantes y pues vemos que hace poco pasó un suceso muy desafortunado, que hubo un video muy triste. Entonces, pues sí, ese sería como un poco mi comentario, que basta más, o sea, ya no más palabras, sino queremos ver hechos, cosas reales, tangibles y ya no más discurso porque pues ya no le creemos. Sí, coincido con los que me anteceden porque de hecho sí hay que comenzar por la casa, pero me parece que el discurso del presidente es sincero al respecto porque yo no he escuchado alguna oportunidad a algún mandatario en la Asamblea o en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas plantear sobre la mesa la corrupción y sobre todo atender en el discurso puntual la manera en cómo vas a contribuir a, pues sí, en conjunto con los 193 países, me parece que forman la ONU, cómo contribuir a ese plan, no solo en el discurso, sino bien decía Montserrat, sobre algún plan en concreto. Yo creo que, pues sí, la contribución anual y voluntaria lo destaca. Creo que sí hubiera dicho de manera real, así de que lo van a contribuir porque lo van a contribuir, pues sí hubiera causado un revuelo total en el empresariado, en privados, ¿no? Que pues decía que la contribución debería de ser del 4% a las fortunas de 1,000 personas más ricas del mundo, las 1,000 corporaciones más importantes por su valor en el mercado mundial, de las corporaciones en el mercado mundial, del 0,2% del PIB de los países miembros del G20, y pues todo esto para hacer un fondo de un billón de dólares. Y pues también poniendo en jaque la participación del Fondo Monetario Internacional al respecto, ¿no? De que podría contribuir a realizar esta estructura, igual hacer un censo mundial para discernir la pobreza mundial. Y creo que esto no nos sorprende a los mexicanos, por supuesto, pues es algo que escuchamos a diario, pero llama la atención que la corrupción del planeta, que incluso menciona que llega a dar este plan y todo esto, lo que acabo de mencionar, pues ha sido de manera pues mal planteada, yo creo, porque no hay un plan real que haga que los más ricos del mundo, que las corporaciones más ricas que se han hecho más ricas a lo largo de la pandemia, incluso lo han destacado diversos medios, que pues sí, que precisamente contribuyan a que disminuya el nivel de pobreza en México. Creo que el hablar sobre la fraternidad y el bienestar pues iba mucho de la mano del mantenimiento de la paz y pues sí, las críticas fueron duras, pero creo que también fueron muy mesuradas en respecto al diálogo de lo diplomático y pues sí, pues sí, asumir la presidencia en ese caso de la reunión. El tema Bien, de... porque eso levantó muchas cejas. Perdón, te interrumpí. Ahorita les pregunto, vas. bien. Precisamente a mí me hubiera gustado escuchar al presidente, a nuestro presidente, un poquito más enfocado en los temas que se deben de vertir en lo que es el Consejo de Seguridad. De repente parece que se desvió un poquito hablando de pobreza, corrupción, desigualdad, temas que de repente él aborda en las mañaneras. Creo que sí, por supuesto, es algo súper importante que se debe atender para pues, ayudar globalmente a todas las personas en el mundo, pero pudo haberlo enfocado, ¿no? Quizá plantear estos problemas como causas, en cómo se desenfocan, se derivan en la inseguridad, precisamente porque el Consejo de la Seguridad pues va a atender cuestiones de paz y de formas pacíficas de resolver ciertos tipos de controversias. Ahora, cuando utiliza la expresión de que en la ONU se está trabajando con letargo, considero que, pues sí, es una llamada de atención para la Organización de las Naciones Unidas. Y pues
podemos verla de una forma positiva también, porque la realidad es que en la forma en la que la ONU ha intervenido en algunos conflictos sí se ha visto lenta, e incluso algunas organizaciones internacionales han sido criticadas de ser poco efectivas. Por otra A parte, eso es justo lo que iba a preguntar, ¿no? O sea, el presidente López Obrador dijo que la ONU, o sea, en realidad se refería a la ONU, no al Consejo de Seguridad, que era en donde estaba él lanzando este discurso, pero que no ha hecho nada por los países más pobres, cuando, híjole, ¿no? Pues hay montones de programas que la ONU a lo largo de décadas no solo ha construido, ideado, financiado por los países más ricos, por cierto, que justamente se ocupan de la desigualdad y de las causas, ¿no? de la pobreza en los países. Y eso, pues seguramente, no nada más en México, igual ya a todo el mundo no le importa, ¿no? Pero esto sí va a generar, y ya está generando muchas críticas y contrarréplicas, ¿no? En el caso de López Obrador, pues ahí está ONU Mujeres, está UNICEF, está, por supuesto, la FAO, está, en fin, o sea, todas estas como subramas de la ONU que pues a eso se han dedicado durante décadas, ¿no? efectivamente, él textualmente expresa, nunca en la historia esta organización ha hecho algo en beneficio de los pobres. Y creo que eso es algo que sí se le debe de criticar bastante, porque no hay que perder de vista que la ONU cuenta con un organismo llamado CEPAL, que precisamente está enfocada a la labor de desarrollo social y a la disminución de la pobreza. Y sí, de repente pareciera que él se evidencia como un mandatario que de repente desconoce los temas internacionales. Vamos a la pausa, millennials. Regresamos con el otro tema, el tema de la UIF. De la noche con 21 minutos, 53 segundos. Hoy es miércoles millennial, ya platicamos del discurso de López Obrador en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y ahora vamos a platicar sobre la renuncia de Santiago Nieto al frente de la UIF. Pues adelante, millennials. Sí, el sábado pasado pues se celebró la boda de Santiago Nieto Castillo, ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con Carla Humphrey, que es consejera del INE. Y bueno, precisamente pues esta boda se presume que fue muy ostentosa, que a esta boda acudieron varios políticos de todos los colores, de diferentes partidos, así como algunos empresarios. Y precisamente lo que desencadena que se dé de conocimiento público esta boda, que además a los invitados le hicieron firmar un documento de confidencialidad, es que detienen un avión privado en el que viajaba Paola Félix Díaz, ¿sí? Que es ahora exsecretaria de Turismo. Y bueno, en este avión en el que ella viajaba, también viajaba el director del periódico El Universal y otro productor de televisora con 35 millones de dólares, ¿no? Perdón, $35,000. Entonces, los detienen porque no declararon el ingreso de esta cantidad de dinero en Guatemala, donde fue la boda. Hubieron varias críticas con respecto a este evento, lo que desencadenó en la renuncia de estos funcionarios públicos a su cargo. Y es que hay que recordar que el 15 de julio del 2018, Andrés Manuel López Obrador hace públicos 50 puntos anticorrupción y de austeridad sobre cómo iba a desempeñar él en su gobierno en compañía pues de los funcionarios públicos que lo apoyaran. Y en el punto número 23 se señala que nadie podrá usar aviones o helicópteros privados. Asimismo, en diciembre del 2018 anunció 100 compromisos, en el cual el número 40 señala que ningún funcionario de Hacienda, de Energía, de Telecomunicaciones, entre otros, podían convivir en eventos públicos, fiestas, eventos deportivos, con empresarios, con contratistas o con grandes contribuyentes que tuvieran algún lazo con la función pública. Y pues precisamente vemos a estos dos funcionarios públicos pues ir en contra de
pues de la doctrina, por decirlo así, que tiene la 4T. Entonces, pues no se están alineando a una forma de gobierno que precisamente es campaña todos los días en las mañaneras. Era evidente que, y yo creo que fue una muy buena decisión que fueran, si no destituidos, pero que de forma voluntaria pues presentaron su renuncia. Fue lo adecuado totalmente, porque además esto fue días previos a la presentación de nuestro jefe de Estado en la ONU, donde precisamente él dio un discurso que, pues que iba enfocado a la anticorrupción, a la desigualdad, a la pobreza. Íbamos a ver mucha incoherencia en cuanto a este tipo de funcionarios públicos y a los discursos que a nivel internacional se estaban vertiendo. Sí, correcto. Ya mencionó mucho Kenia al respecto y contextualizó muy bien la situación en que nos convoca ahora, pero yo también esgrimiría un poco sobre cómo es que las polémicas, cómo es que, por ejemplo, la boda de César Yáñez y Dulce Silva, ¿no? En Puebla, ha causado, pues no, renuncias. Yo creo que también son, reafirmaciones del gobierno federal y precisamente del titular del Poder Ejecutivo en cuanto a marcar bien la pauta de cómo es que quiere dejar precedentes o cómo quiere dejar historia la cuarta transformación al respecto. Por supuesto, asumiendo la austeridad republicana y lo que ya mencionaba Kenia. Creo que sí, esto de la polémica de llevar a políticos como tú siendo funcionario del gobierno federal, como consejera del Instituto Nacional Electoral, pues bastante polémico en cuanto a lo político, pero creo que también podemos destacar el papel de Santiago Nieto Castillo en la unidad de inteligencia financiera, porque pues con esta situación de lo que ha venido suscitándose con el caso de Emilio Lozoya, pues no olvidemos cómo es que anuncia Santiago Nieto mediante un tuit que públicamente anuncia que había riesgo de fuga porque tenía dinero oculto y con base a, pues sí, la operación de la unidad de inteligencia financiera, pues pone en evidencia que el juez no debería de dejar en prisión preventiva a Emilio Lozoya y con esto pues hacer más acelerada la prisión de su libertad y pues que lleve su juicio en prisión, ¿no? Creo que también ahí hay que destacar la manera en cómo ha llevado a cabo, o cómo llevó a cabo, mejor dicho, Santiago Nieto Castillo y cómo va a llevarse a cabo estos 3 años en adelante de lo que resta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el nuevo titular Pablo Gómez. Y pues creo que vamos a ver qué horizonte va a traer la relación que tenía Hertz Manero con Santiago Nieto, ahora con Pablo Gómez. A mí me parece curioso cómo en el tiempo de Peña, Santiago Nieto fue como un máximo exponente en la lucha contra la corrupción del país y la mano derecha de Andrés Manuel. Era un funcionario recto, pero incómodo. Y aquí vemos cómo todo es discurso, lamentablemente, muchas veces en política, y más cuando se jactan como de esa superioridad moral, pues volvemos a lo mismo, o sea, los hechos dicen otra cosa, o sea, pueden tener un discurso muy motivador en contra de la corrupción, pero pues aquí hay muchas incógnitas, ¿no? O sea, ¿de dónde salió el dinero? O sea, ¿por qué fueron funcionarios de todos los partidos políticos? Y también es curioso señalar cómo Pero eso qué tiene de malo, o sea, la neutralidad institucional pareciera un concepto ajeno, ¿no? Al ser Sí, no, político para en este nada, no tiene nada que país. mal. Es que es como el discurso que trae AMLO, ¿no? Como de los adversarios, que dice que ellos son diferentes. O sea, sé que es perfectamente, pues es lo que pasa, ¿no? En la práctica, pero AMLO como que nos vende un discurso en las mañaneras de división, ¿no? De que
ellos son los buenos, ellos son los malos y no nos juntamos con ellos. Hay Y un texto otra vez buenazo de Viridiana Ríos, lo publicó en El País, justamente señalando que este es uno de los principales errores que está cometiendo este gobierno y justamente toma como ejemplo todo este episodio de la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, consejera electoral, que además son dos mexicanos que la neta, o sea, por lo menos a mi juicio, a mi entender, pues han hecho cosas muy importantes por México, los dos. O sea, Carla Humphrey es una de las heroínas que empujaron la paridad de género desde el Instituto Nacional Electoral desde hace ya varios años y gracias a la cual tenemos hoy ese número de gobernadoras, ese número de legisladoras y seguramente eso sí va a marcar un antes y un después para México. Me parece. Y Santiago Nieto, pues la verdad es que hay muchos que lo acusan de ser algo así como, o haber sido en estos 3 años algo así como el bulldog, ¿no? De ataque del gobierno federal, pero me parece que sí es un hombre muy comprometido con que el tema de la impunidad y la corrupción brutal que ha asolado a nuestro país, pues sí, haga que quienes tengan que pagarlas, pues paguen consecuencias, ¿no? claro, pero parejo para todos, ¿no? También para su Es familia, correcto. que también se ha presentado muchos casos de corrupción y pues ahí no toman cartas en el asunto. Y también sería interesante ver cómo este Pablo Gómez desempeña su nuevo cargo, porque no tiene tanta experiencia, ¿no? Y no sé si tenga las capacidades, esperemos que sí, en temas de las modernas formas de defraudación, ¿no? Que todo ya es por internet. Yo agregaría a las virtudes que acaba de comentar Yuridia sobre Carla y sobre Santiago Nieto, de que Carla votó en contra de que mantuviera su candidatura Salgado Macedonio, ¿no? Es otra de las cosas que a pesar de ser de Morena, pues votó en contra de Salgado Macedonio, lo cual se agradece a pesar de que pues Ay, ¿qué tal en el el estado de tuit Guerrero de Salgado Macedonio? Hijo, sí, o sea, qué descaro, ¿no? por ahí dicen que no desaproveches nunca la oportunidad de quedarte callado. Claro que sí. Oye, pero este tema, a mí se me hace que el tema de la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey toca tangencialmente, y sus renuncias tocan tangencialmente un tema que a mí me interesa mucho de qué tipo de gobierno queremos tener, ¿no? Como que un eslogan de AMLO desde su toma de protesta o desde su campaña o de toda su vida es no podemos tener un gobierno rico con un pueblo pobre, ¿no? Lo cual en el discurso, o sea, hace sentido y obviamente, ¿no? Vamos a tener al Pepe Mujica de México, ¿no? Entonces, en ese discurso político toca muy bien, pero en puestos justamente como la UIF, necesitamos tener a gente capaz, preparada para llevar a cabo su función y tener este tipo de políticas sí puede desincentivar a que perfiles sumamente preparados quieran acceder a ese tipo de puestos, ¿no? Puestos en la Secretaría de Hacienda, donde manejan, pues imagínate lo complicado y lo complejo que es establecer la deuda, ¿no? En el mercado bursátil o lo que sea, ¿no? En la Secretaría de Economía, la negociación de un tratado de libre comercio, lo complejo que es ello, pues queremos tener los perfiles más preparados que si quieren hacerse una boda ostentosa con su dinero bien ganado, pues que se la hagan, ¿no? Y deberíamos de pagarles lo suficiente para que tengan la posibilidad de hacerse una boda esos gobernantes que están haciendo funciones que pues están generándole beneficio al país. Lo que pasa, y yo creo que es un péndulo del gobierno anterior que fue ostentoso y corrupto. Entonces, como que ahora ya pues se ve mal la ostentosidad cuando lo que está mal era la corrupción, ¿no? Millennials, se nos acabó el tiempo, pero los espero acá el miércoles siguiente. Les mando besos a todos y por supuesto que hay que reflexionar en estos episodios de esta semana que creo que son muy reveladores de muchas cosas. Que haya más bodas para Hertz y Bartlett. Por ejemplo. Vamos a la pausa, 9 de la noche.